Hola gente, pues acá de nuevo un nuevo video, esta vez para hablarte por ahí de un tema por ahí que siempre me ha sonado, me he tenido en la mente. Es justamente algunos, he visto sobre todo en muchos foros o- o páginas de historia del Perú, ponen como el mejor presidente de la historia del Perú a un personaje militar muy digamos, muy célebre en toda la historia. Hablo de la figura del mariscal, gran mariscal Ramón Castilla. Y lo ponen, bueno, en un pedestal por muchas cosas o muchas de sus actuaciones que por ahí te vengo a develar de una forma en la que para mí, o para muchos diría, no debería estar en ese pedestal, ¿no? De los mejores presidentes, o el mejor presidente de la historia del Perú. Y te digo por qué. Primero, ¿quién fue Ramón Castilla? Pues ya estoy diciendo que fue un general un gran mariscal que peleó en la guerra de independencia siendo joven. Nació primero en Tarapacá en el año 1797 y desde muy chico estuvo ligado a la vida militar y también en la causa de la independencia, y a partir ya cuando el Perú es libre, por ahí siguió la carrera militar y es donde estaría envuelto en todas las guerras civiles que acontecieron en el Perú prácticamente hasta el día de su deceso en la década del 60 del siglo XIX. Y pues acá te vengo a hablar, por ejemplo, de que fue presidente prácticamente en dos ocasiones, tres si es que ya nombraríamos la convención en la década del 50, pero sí dejó una gran huella en todos los gobiernos de ese ciclo. Y bueno, al punto de que todos lo llaman el mejor presidente del Perú, ¿no? De la historia del Perú, pero bueno. Y te digo el por qué no. Porque uno, fue un caudillo militar. Llámese esa nefasta época del militarismo que aconteció después de la independencia y que nos llevó a décadas de anarquía. Un presidente tomaba el poder y al toque otro militar que estaba a su costado, receloso, por ahí le daba un golpe. Castilla estaba ahí también en ese grupo, ¿no? De conspiradores, siempre eterno conspirador y eterno militar renegón. Su apelativo o la chapa que le ponían era el cachabotas por esa manía de andar siempre en vestimentas militares, ¿no? Y pues fue un caudillo más, un hombre de su tiempo, y pues por ahí como Castilla, como Vivanco, como Echenique, como Balta, como Vidal, muchos de ellos pues llegaron al poder por ahí gracias a las armas y y ese poder tuvieron que mantenerlo por las armas, ¿no? A sangre y hierro, y eso conllevó a que el Perú se estancara durante décadas, inclusive despilfarraran lo que fue la renta del guano, ¿no? Todo en aventuras militares que nos hicieron pelear entre peruanos, ¿no? Recuerden, Castilla fue un caudillo más. Pues el otro motivo, parte de ese militarismo, es que le abrió las puertas a Chile. Yo digo esto porque en la guerra de la Confederación, en los años de la Confederación, cuando Perú estaba unido a Bolivia bajo el yugo de Santa Cruz, Chile se puso celoso de esa unión, ya que lo relegaría como tanto en tamaño y también como en fuerza económica, ¿no? Como se vio en esos primeros meses de la Confederación. Y bueno, y algunos militares peruanos disgustados con el mismo Santa Cruz porque decían que era un extranjero, cuando Santa Cruz era también de sangre peruana, le hicieron la rebelión, ¿no? En un primer momento Castilla estaba ahí, ¿no? Pero fue derrotado y luego iría a Chile, ¿no? A buscar apoyo. En Chile dijeron: ya compadre, te apoyo, pero también me apoyas. O sea, Castilla en su momento también estuvo apoyando develaciones de rebeliones también en Chile, porque Chile también estaba así también en años de anarquía, ¿no? En golpes militares, dictaduras por ahí, y pues pidió ayuda ¿a quién? A Chile. Y Chile, ni corto ni perezoso, dijo: ah, ya tenemos ayuda, ¡pum! Vamos al Perú. En una primera expedición los chilenos fueron derrotados en Arequipa, en las puertas de Arequipa, pero Santa Cruz no los quiso, o sea, desarmar, ni mucho menos aniquilar ese ejército. Digo: ¿sabe qué? Te perdono y ahí nomás queda, hacemos un pacto y ahí nomás queda.
y pues los chilenos se regresaron a su país y Castilla dijo, no, pero ¿cómo van a hacer eso? Vamos de nuevo, ¡fum! Y de nuevo Castilla le hizo el golpe y esta vez sí triunfó. Y digo esto porque él abrió las puertas a Chile, porque en la frase, recuerdo una frase de Portales, de Diego Portales, el famoso dictador de Chile o primer ministro. Bueno, el punto es que él decía que el deber de Chile era conquistar el Perú, y para eso lo haría con el apoyo entusiasta de muchos militares o muchos peruanos, entre ellos Castilla, ¿no? Que, valga la redundancia, Chile necesitaba de esa riqueza, ¿no? Y para eso tenía que conquistar a un país que tenía esa riqueza, pero era un país bárbaro, ¿no? El Perú, de eso hablaba la élite chilena. Por ahí puedo citar a Vicuña Maquena, por ahí, a través de la historia del Perú también, ¿no? Que habla también de eso, ¿no? De esa, por ahí, aspiración chilena, ¿no? A hacerse de los recursos peruanos. Pero bueno, ellos llegaron acá, disolvieron la Confederación Peruano-Boliviana, el único intento de unión panamericana, que por ahí sí tuvo su auge en esos años de anarquía, pero que fue destruida justamente por otro país, ¿no? Y por la animadversión de los mismos peruanos por ahí, ¿no? Claro, Santa Cruz tampoco era una joyita, que digamos, pero tampoco no vas a llamar a otro extranjero para que, o sea, combates a un extranjero, supuestamente, entre comillas, llamas a otro extranjero, ¿no? Que al final ese extranjero con el tiempo dijo, no, acá tenemos fácil, y pues años después acontecería la Guerra del Pacífico y ya esa historia es conocida, ¿no? Recuerden que el abrir las puertas de Chile en primer lugar fue Castilla. Otro, 3, se liberó a los esclavos. Unos dicen, bueno, que sí, que liberó a los esclavos, un sistema muy execrable en ese tiempo, ¿no? Pero recuerden, en ese tiempo, en su primer gobierno y en el segundo, nunca hizo ningún amago de libertar a los esclavos, ¿no? Al contrario, inclusive le dio más poder a los hacendados de ese tiempo, sobre todo a amigos, pero la liberación de los esclavos primero vino a manos de Echenique. Recuerden que ese tiempo, en la década del 50, hubo una guerra civil en el cual los rebeldes, en manos de Castilla, al ver que Echenique prometió la libertad a los esclavos que se unían a su causa para pelear contra Castilla, pero eran por unos cuantos, tenían que ser unos cuantos meses de estar en el ejército de Echenique, pero Castilla, más mosca, dijo, no, yo les doy la libertad en una, no, nada que meses, nada, desde el primer día que se integran en mi ejército son libres, y firmó el decreto de libertad de los esclavos en la ciudad de Huancayo. Y eso también fue como una especie de moda, o mejor dicho, tendencia que estaba en ese tiempo, ya que sobre todo Inglaterra pugnaba por la liberación de los esclavos. Recuerden que sobre todo acá en ese tiempo, en los únicos tres, o los países más notables que seguían con ese sistema de esclavitud, eran Estados Unidos, Brasil y Perú, prácticamente los casi tres últimos países donde estaba ese execrable sistema, ¿no? Y pues por ahí estaba mal visto el Perú por eso, ¿no? Y recuerden que, bueno, liberó los esclavos a los africanos, a los negritos, y luego pues trajeron otros nuevos esclavos que eran los chinos, pues cosas de nuestras aristocracias, ¿no? Y otro, derogó también el tributo indígena. Es lo mismo también que acá vengo a decir con la manumisión de los esclavos negros. El tributo indígena fue derogado por San Martín, diciendo que era un execrable sistema de supresión, ¿no? A los pueblos nativos, ¿no? Sobre todo a los de la sierra. Pero cuando llegó Bolívar, el libertador, entre comillas, volvió a imponer ese sistema debido a que el Perú estaba en bancarrota, pero dijo por unos años nomás, ¿no? Pero como quien Bolívar se va y como quien los demás siguen, ¿no? Se olvidaron de la cosa, ¿no? Y los campesinos seguían pagando ese tributo. Y Castilla, también para ganar adeptos en los Andes, por ahí también en su guerra contra Echenique y también contra Vivanco tiempo después, anudaría ese tributo execrable, y pues muchos de la gente de la sierra lo apoyaron a Castilla, ¿no? Es una medida más política que por ahí más humana, porque recuerden que en su primer y segundo gobierno nunca hizo tampoco un amago de esa rompimiento de esa ley, ¿no? Y pues ahí por ahí, ¿no? Y corrupción. Muchos dicen de que Castilla murió pobre, ¿no? Cuando lo encontraron su cuerpo
yaciendo en el desierto de Tarapacá, le encontraron con apenas unas cuantas monedas, ¿no? Y por ahí inclusive tuvieron que hacer una chanchita entre todos sus amigos para enterrarlo. Puede ser eso, pero hay algo que me viene a la mente. Recuerdo leer el último libro de Markham y él hablaba del hijo de Castilla. El hijo de Castilla en ese tiempo era un muchacho que había viajado a Europa, había estudiado en Europa en los mejores colegios y universidades y pues tenía amistad con Markham. Yo digo, ¿de dónde? Si Castilla no tenía de dónde comer refuerzo, adivinen pues de dónde viene. Y otro punto también, la consolidación. Ese escándalo de corrupción, de mega corrupción en el gobierno de Echenique, que llevó prácticamente a que Castilla le hiciera la guerra, ¿no? Por ese escándalo, ¿no? Donde dilapidaban la plata del erario nacional, la plata del guano, que era una riqueza en ese tiempo en apogeo, para regalársela a sus herederos, ¿no? Prácticamente, ¿no? O en bochornosos escándalos de corrupción, ¿no? Y por ahí le hicieron la guerra. Castilla principalmente le hizo la guerra por ese motivo. Y pues cuando Castilla llegó al poder, adivinen, solamente decretó que quitaran esa plata mal vida, mal dada a los que eran echeniquistas, o sea, los que seguían Echenique, y no a los que se beneficiaron de esa plata mala vida, como por ejemplo fue con los aliados de Domingo Elías, ¿no? Domingo Elías era un señor también que era un millonario en ese tiempo, ¿no? Niqueño, y pues nunca, digamos, devolvieron sus halleros por ahí también, que estaban a favor de Castilla, nunca devolvieron ni un centavo, ¿no? E inclusive se volvió a extender ese sistema, ya una segunda consolidación, ¿no? O sea, mocos por baba, ¿no? Cosas que loco, ¿no? Y por eso, pues, gente, es importante leer algo muy importante. Por ahí también unos la acusan de ignorante, de un cachaco sin modales, y por ahí hay anécdotas muy graciosas en un libro de Carlos Vices sobre la biografía de Ramón Castilla contada en anécdotas, que por ahí te recomiendo que lo puedas leer, ¿no? Y por ahí sin más que decirte, amigo, este es mi pensamiento sobre Castilla, ¿no? Fue un hombre de su tiempo, hay que decirlo. Si bien él estuvo abocado en la tarea militar, ya que en ese tiempo era un tiempo de anarquía, eso nos conllevó prácticamente a que estuviéramos retrasados mucho tiempo, ¿no? Que hasta ahora le pagamos las consecuencias. Y por eso es que por ahí no podía decirles que fue el peor, pero tampoco es el mejor, ¿no? Así que por ahí si estás diciendo, estás siguiendo no, lo he leído ahí en una página de Facebook. No, pues primero tienes que enterarte de muchas cosas de la historia del Perú, y para eso te edito las fuentes. Ahora también estoy leyendo la historia del Perú a través de los generales de Canseco, también el mismo Marca, y también sobre las memorias también, ¿no? Ya te dije, el libro de la biografía de Castilla contada en anécdotas por el mismo Vice, o también el mismo Ricardo Palma, que contaba también en varias de sus célebres tradiciones peruanas, ¿no? Y gente, es muy importante para que conozca la historia por causa, ¿no? Y pues sin más que decirte, hablamos pues, aguante Castilla. Como era la canción, que viva Ramón Castilla y me dio la libertad.